Hola, mi nombre es Eileen Coronel y bienvenidos al mágico mundo de las palabras. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante al que conocemos como el sustantivo y sus clases. Para ello, veremos qué cosa es el sustantivo. El sustantivo es una palabra que nombra personas, seres, sentimientos y objetos. El sustantivo tiene variaciones morfológicas. Tiene dos variaciones, según su género y según su número. Primero veremos según su género. Según su género tenemos dos, femenino y masculino. Si usamos el género femenino, usaremos los artículos la o las. Si usamos el género masculino, usaremos los artículos el o los. Hay algunos sustantivos que presentan doble forma, por ejemplo, alum, alumna, alum, alumno, la alumna, el alumno. Lo mismo para catedrátic, catedrática, catedrático. Hay que recordar que un catedrático es un profesor o profesora que tiene la categoría docente más alta en algunas instituciones como universidades, institutos o colegios. Existen otros sustantivos que para aclarar el género requieren de los artículos. Por ejemplo, con la palabra estudiante o panelista. No podremos saber si estudiante es femenino o masculino, pero sí lo podremos reconocer si es que le ponemos antes los artículos. Por ejemplo, si le ponemos el artículo la, será la estudiante. Si le ponemos el artículo el, será el estudiante. Y lo mismo con el y la panelista. Recordemos también que la panelista o el panelista es una persona que participa en un debate o una discusión pública sobre un determinado tema. En algunos casos se emplean palabras diferentes para indicar el género del sustantivo. A estas palabras se les conoce como heterónimos. Por ejemplo, caballo es masculino, yegua es femenino. En otros casos, necesitamos siempre ponerle la palabra macho o hembra. A estas palabras se les conoce como epicenos. Por ejemplo, cocodrilo, hembra, cocodrilo, macho. Tenemos según su número. Según su número tenemos a singular y plural. ¿Qué es singular? Singular es una cosa y plural varias. Existen algunos sustantivos donde solo admiten singular y otros solo plural. Por ejemplo, dinero, no podemos decir los dineros, ¿cierto? Siempre va a ser el dinero, va a ser singular. Igual con víveres, no vamos a decir el víveres, siempre vamos a decir los víveres. Existen algunos sustantivos donde para aumentarle el plural necesitamos que finalice con una vocal átona o en A, E o en una vocal tónica como la O. Hay que recordar qué cosa es átona y qué cosa es tónica. La tónica es donde se pronuncia con mayor fuerza o intensidad y la átona donde pues tiene una menor intensidad. Por ejemplo, vidrio termina en una vocal átona. Vamos a decir vidrios. Café termina en E. Vamos a decir cafés. En cambio, existen otros sustantivos donde si termina en I o U, tónica o en consonantes, se les agrega ES. Camión, camiones. Termina en consonantes, ¿cierto? Bisturí termina en I tónica y se les dice bisturíes. Existen algunos sustantivos o palabras que terminan en S, en singular, y también se mantiene esa en plural. Por ejemplo, el salvavidas en singular, los salvavidas en plural. Tenemos algunas clases del sustantivo. Primero tenemos la clase común.
Nombra a cualquier ser o animal o cosa. Por ejemplo, sandía, niño, parque, etc. Por ejemplo, tenemos niña. ¿Sí? En propio, nombra a un solo ser diferenciándolo de los demás seres de su misma forma. Por ejemplo, antes habíamos dicho niña, en común, ahora en propio diremos Amelia. Tenemos a los sustantivos concretos, que nombran a un solo ser u objeto que podamos percibir con algún sentido. Por ejemplo, helado lo podemos tocar, globo lo podemos ver. Tenemos, en cambio, a otros que son abstractos. Nombran solo ideas o sentimientos, por ejemplo, felicidad, odio, paz, justicia. Tenemos a los sustantivos individuales. Nombran a un solo ser u objeto, por ejemplo, libro o pez. En cambio, tenemos a los colectivos, que nombran en singular a un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, antes en individual habíamos dicho libro y en colectivo diremos biblioteca. Antes habíamos dicho pez y en colectivo ahora decimos cardumen. Tenemos a los sustantivos primitivos, que no provienen de ningún otro sustantivo. Por ejemplo, mar o flor. En cambio, tenemos a los derivados que sí provienen a partir de otro sustantivo. Por ejemplo, florería, que proviene de flor, florista, que proviene de flor. Tenemos que los sustantivos derivados pueden clasificarse en 6. Los diminutivos, donde expresan pequeñez y afecto. Por ejemplo, hija, hijita, camión, camioncito. Los aumentativos, donde expresan grandeza o amenaza, por ejemplo, perro, perrote, palo, palazo. Tenemos los despectivos, donde indican inferioridad, desprecio o burla, por ejemplo, cuarto, cuartucho, ladrón, ladronzuelo. Tenemos a los patronímicos, donde son los apellidos derivados de los nombres propios, por ejemplo, Martín, Martínez, Álvaro, Álvarez. Tenemos a los gentilicios, que designan a las personas por su procedencia geográfica. Por ejemplo, a los de Perú se les conoce como peruanos. A las de Loreto se les conoce pues como loretanas. Recordemos que los gentilicios nunca van en mayúsculas, siempre van en minúsculas. Y por último, tenemos a los colectivos, donde indican la existencia de un conjunto de cosas siempre y cuando provengan de la misma palabra. Por ejemplo, álamo, alameda, diente, dentadura. Vemos que dentadura viene de diente, alameda viene de álamo. Bueno chicos, espero que esta clase haya sido de su agrado y nos veremos ya más adelante con otra clase. Muchísimas gracias por su atención.